75% de los recursos naturales del planeta son destinados para la actividad de la agroindustria. 89,8 millones de hectáreas son acaparadas por Adecoagro y Cargill. 50 transnacionales son dueñas de la mitad de las ventas mundiales de alimentos. Del 75% al 80% de la producción mundial está asociada a la expansión agrícola. 3 transnacionales controlan 60% del mercado de semillas y agroquímicos. Cargill controla del 25 al 30% del aceite de palma mundial. 4 transnacionales dominan el mercado del trigo, maíz y la soya. 5.568 hectáreas de bosque son destruidas por la extracción piñera en Costa Rica. Se ha perdido, al día de hoy, el 52% de la biodiversidad mundial. 70% de las enfermedades infecciosas se da del traspaso de animales a seres humanos por la pérdida de la biodiversidad. Las macrogranjas son responsables directas del surgimiento de la gripe aviar y de la H1N1. La agricultura orgánica participa en el 1% del abastecimiento de alimentos mundial. Decía el CEO de Monsanto, quien tiene la semilla, tiene el poder. Bienvenidos al primer episodio de su podcast Escuadrón Semilla en este 2022, tocando un tema que se las trae, o sea que hay bastante tela que cortar. Estamos hablando de que la agroindustria está afectando todos los niveles de la salud pública, desde la biodiversidad, desde el control natural que existen sobre las infecciones, hasta la producción de alimentos ultraprocesados, donde hoy 24 millones de personas son diabéticas en América Latina, el campesinado desplazado de sus tierras, un dominio absoluto de los suelos fértiles del planeta por parte de toda la agroindustria. Y sin embargo nos topamos con una cosa, que es que ningún candidato electoral ha hablado de este tema, no se han referido al tema, no hay debate nacional ni internacional, muy poco respecto de las problemáticas que viene generando la agroindustria. Y bueno, y en un escenario de salida de una pandemia, ¿verdad?, que también tiene relación directa con la pérdida de la biodiversidad mundial, donde producto de que pierden de su hábitat animales de vida silvestre, tienen contacto con seres humanos y se transmitió, por ejemplo, el SARS, de la misma forma el ébola. Es un tema que debería tener más importancia, ¿verdad? Y no la está teniendo por ningún lado. Sí, sobre todo cuando estamos hablando, como usted decía, de que la agroindustria tiene todo un círculo vicioso que va desde la ecología hasta lo social. Por ejemplo, en este momento no hay políticas públicas en el país que impulsen o que prevengan todas estas medidas que destruyen suelos, que afectan la salud de los animales, afectan la salud de las personas, afectan en general todo lo que tiene que ver con el país. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la concepción de salud que hay? ¿Por qué no se tocan esos temas en medio, como decía usted, en medio de una pandemia, en medio de un coronavirus que probablemente también tenga muchos factores de estos jugando? Porque se da mucho, digamos, por ejemplo, cuando China ha deforestado muchos bosques, puede haberse dado o se dio el paso desde el murciélago al ser humano, el coronavirus. De hecho, el debate, la discusión acerca, digamos, de los efectos de las macrogranjas, de los efectos del modelo de la agricultura industrial, ya hoy en día está siendo tocado de manera institucional por el Ministerio de Consumo de España, donde el propio ministro del gobierno español ha liderado una batalla directa contra las macrogranjas. Por un lado, afectar a la salud pública de una manera brutal y por otro lado, destruir a las familias campesinas de ganadería extensiva o con otros modelos de producción de alimentos. Es decir, no estamos hablando de un problema menor cuando hablamos de la agroindustria y hablando de la concepción de salud, precisamente qué reducida concepción de salud tenemos cuando creemos que la salud pública nada más se resuelve en los hospitales. O sea, la pregunta más bien es, ¿cómo llega la gente a los hospitales? ¿Cómo hay tanta gente dentro de los hospitales? ¿Cómo llegan a haber 24 millones de personas diabéticas en América Latina? O sea, ¿cómo llegan a haber resistencia a las subbacterias? ¿Cómo llega a haber tal grado de zoonosis? Que es este fenómeno precisamente donde bacterias e infecciones que tienen los animales de las macrogranjas pasan
a los seres humanos, ocasionando problemas a la salud nefastos. Hoy en día, las superbacterias, de las cuales son responsables el uso indiscriminado de los antibióticos en las macrogranjas, ese uso indiscriminado ha desencadenado hoy en día el peligro de las superbacterias, ¿verdad? Que están representando en Europa hoy en día 700,000 infecciones al año de bacterias que ya no tienen tratamiento. Entonces, o sea, el peligro viene creciendo, ¿verdad? Sí, a eso le agrego un dato más, que para el 2050, por la zoonosis y por la destrucción de suelos, podrían haber 10 millones de muertes al año, solo por esas causas, solo por la destrucción del suelo y por la zoonosis. Estamos hablando de una estimación, que además podría aumentar, porque toda esta actividad agrícola y toda esta actividad viene deforestando, toda la deforestación viene en crecimiento. Entonces los números van a aumentar. O sea, es una estimación bastante especulativa, pero no es especulativa de lo menor, sino más bien que aumenta. Y además, hay otra cosa. En ese caso, por ejemplo, la salud, digamos, tiene que aterrizarse, ya no tiene que verse solamente en la cama, en el hospital. O sea, todo esto de la zoonosis, como usted decía, lo que nos viene a decir es una alerta o una alarma más bien, a que tenemos que empezar a ver cómo es la ingesta de alimentos, a que tenemos que empezar a ver cómo es el tratamiento con los animales, a que tenemos que empezar a ver cuál es el modelo agrícola que hace rato se viene dando, pero que muchas veces no se toca, que hasta ahorita uno ve que podría tocarse más con Alberto Garzón, el ministro de España. Hasta ahorita no puede ver esos debates. Muchas veces los debates siempre se dan dentro de la misma lógica de la gran industria, de la gran agroindustria, de la lógica farmacéutica, y no bajan, no aterrizan a cuál es la causa, cuáles son las causas de los factores que realmente están afectando la salud para llegar a esos números de diabéticos en la América Latina. De hecho, o sea, hay demasiada literatura científica que ya justifica, que ya explica cómo las macrogranjas y cómo el modelo de la agroindustria está dañando absolutamente toda la vida sobre el planeta. Sin embargo, eso es lo peligroso. Cómo hay tanto informe científico, cómo hay tanta literatura al respecto de los daños que genera la agroindustria y no hay la mínima política pública que vaya a revertir en ninguno de los niveles el impacto de la agroindustria, ni al nivel de la preservación de los bosques y la diversidad, ni al nivel de la disminución del uso de antibióticos en las macrogranjas y en la ganadería, ni al nivel del control de las posibles enfermedades y focos infecciosos que hay en los bosques en caso de ser destruidos, ni al nivel del alimento que está llegando a la mesa de la gente, ¿verdad? O sea, en ninguno de los niveles hay ninguna política que regule absolutamente nada. Y como veíamos antes, los números de la agroindustria hablan de un monopolio, de un oligopolio global bastante absurdo, ¿verdad? Toda la cadena de alimentos, desde las materias primas, desde la semilla, desde los suministros, desde el comercio, desde los supermercados, desde los mercados minoristas, han caído en una monopolización tal que hoy en día la participación por parte de otros sectores en el mercado prácticamente es imposible. No sé si el 1% de la agricultura orgánica nada más ha logrado meterse en el mercado, ¿verdad? Y sin embargo, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en condiciones supuestamente de libre mercado la única oferta alimenticia que nos ofrece el planeta es envenenada, es de bosques destruidos, es de monopolios y es de campesinos desplazados? O sea, vivimos una imposición brutal por el poder político de la agroindustria, de su modelo, en todos los ámbitos de la vida en la que existimos, ¿verdad? O sea, el poder de la agroindustria ha llegado a niveles que no somos capaces de imaginar. No, y lo peor, y parece una burla, que en medio de la pandemia tengamos de director de la Caja a Román Macaya, que es el principal importador, o uno de los principales importadores de venenos a Costa Rica, y también creador de venenos, como tal acá. O sea, estamos hablando de que la agroindustria maneja tanto el sector ecológico como también el sector político a grandes rasgos, y no solo eso, tiene metidas figuras en el gobierno. Es decir, por ejemplo, ¿cómo vamos a tener políticas públicas si tenemos a Román Macaya, director de la Caja? ¿Qué concepción de salud hay si tenemos a Román Macaya en la Caja como director? Sí, todo eso va a reducir siempre a todo lo que estamos hablando. O sea, no se va a tocar la zoonosis, no se va a tocar los pesticidas, no se va a tocar el uso de suelo. ¿Por qué? Porque quien es director de la Caja viene de todo eso. O sea, es partícipe de todo ese círculo vicioso que tenemos, que nos genera más bien la enfermedad. O sea, la pandemia no es el SARS-CoV-2, no es el coronavirus. La pandemia es la agroindustria,
que ha generado todo este entramado, todo este, así, factores, desde lo, como decía usted, de la comida hasta lo político, desde lo micro hasta lo macro, que nos encierra. Y eso también nos hace ver la salud como simplemente si sobrevivimos o no en una cama UCI. Esa es la salud pública ahorita. Sí, el debate ha caído en un reduccionismo que precisamente protege a los actores globales, ¿verdad? Protege a los actores globales. Los actores globales funcionan detrás de esa cortina, ¿verdad? No hablemos de los factores a la salud, no hablemos de lo que afecta a la salud, porque ahí entramos a tocar la responsabilidad de la agroindustria en todo este problema de salud pública enorme que estamos padeciendo. Ya en España se lleva adelante una lucha contra la agroindustria y contra las macrogranjas a nivel institucional. Es decir, no estamos hablando de movimientos que son ocurrencias. O sea, estamos hablando de que ya se debate con la necesidad de hacer políticas públicas para detener el avance de esto. Sin embargo, les recomendamos la lectura del Atlas del Agronegocio. Es un documento excelente sobre una radiografía completa de la situación de la agroindustria, su poder, sus redes, sus mecanismos, donde nos alertan y dicen la agroindustria es capaz de hacer lobby político, de hacer cabildeo político, negociaciones en todos los lugares del mundo. Invierten para el cabildeo político. Aquí en este país, la Bayer increpó a uno de los candidatos presidenciales por mencionar el glifosato. Tienen el poder de llamar a cuentas a los presidentes de los países, a los candidatos, para preguntarles que por qué habló mal del glifosato. O sea, no estamos teniendo en cuenta el peso de los actores a los que nos estamos enfrentando, ¿verdad? No, y además, Álvaro, hablando un poco de la salud y viendo ese reduccionismo, o sea, la salud está en todas las aristas. Y cuando hablamos de acumulación, de que la distribución, de que el procesado, de que en sí, en general, toda la cadena alimenticia está acumulada en 100 o 300 empresas, llevamos a que los pequeños campesinos empiezan a tener menos tierras. Todo el manejo como tal, de un manejo sostenible de la tierra, de un manejo orgánico de la tierra, no se puede dar porque están acumuladas las tierras. Están totalmente en pocas manos. Entonces, digamos, la salud también tiene que ser vista desde la política. La salud no puede ser vista solamente en tener mayor biodiversidad. Pero, sí, ok, pero ¿cómo la tenemos si no hay tierras? ¿Cómo la tenemos si no hay suelo fértil? ¿Cómo la tenemos si las políticas son mandadas por la agroindustria? ¿Cómo la tenemos si la Bayer y Monsanto están siempre encima de los gobiernos si van a hacer una mínima política de prevención o de quitar algunos venenos? Sí, aquí hay que ser claros, ¿verdad? Nosotros somos de la postura de que la única forma de poder salir de esta enorme crisis de la salud pública y este enorme ciclo es un nuevo modelo de agricultura. Completamente nuevo, completamente divorciado de la agroindustria y abiertamente en contra, abiertamente enemigo del modelo agroindustrial, ¿verdad? Liderado. Si no tenemos esto, esto no va. Que tiene que ser liderado por pequeñas parcelas campesinas, por pequeñas familias, pequeñas comunidades y pequeñas cooperativas, ¿verdad? El modelo a gran escala nos ha impedido solucionar de manera local los problemas, ¿verdad? Tenemos una centralización sobre la producción que hace imposible la gestión rápida y flexible de los distintos problemas que aparecen. Las pequeñas parcelas campesinas tienen la posibilidad de gestionar todos sus recursos naturales de manera local, de tener un arraigo con la tierra, de tener un cuidado, de tener una manutención. Si no rescatamos a estas poblaciones y las metemos otra vez a que sean propietarias de la tierra y también que crezcan y que desarrollen un nuevo modelo agrícola, la humanidad va a un crecimiento de la barbarie bastante acelerado, a un crecimiento de las condiciones y de la calidad de vida bastante pobre. Es decir, poner a los campesinos en el campo no es solamente recuperar una población marginada de la economía. No es recuperar una población marginada de la economía, es solucionar los problemas globales de salud pública. La agricultura orgánica trabaja con la recuperación de la biodiversidad, trabaja con la diversidad agroalimentaria necesaria para la calidad de la salud de un ser humano, trabaja con insumos locales que permiten ir eliminando la dependencia del petróleo, la dependencia de los venenos, donde aquí los venenos, que no lo hemos mencionado, los venenos, solo con el Nemagón, la United Fruit Company y otras compañías, envenenaron en Centroamérica 25,000 personas. 25,000 personas altamente envenenadas por un veneno,
¿verdad? La agricultura orgánica saca los venenos, saca la destrucción del bosque, saca el uso indiscriminado de los antibióticos, saca la masificación de los animales y la repetición de animales en las macrogranjas. Es decir, la agricultura orgánica rompe con el modelo y además viene a producir. O sea, aquí es necesario hablar de la reivindicación de la agricultura orgánica. O sea, ¿por qué no están los planes de gobierno? Sí, la reivindicamos, y no solo en el sentido ecológico, también la reivindicamos en el sentido social. Como usted ya decía, la agricultura orgánica puede manejar desechos de la comunidad, la agricultura orgánica puede dar trabajo a la comunidad, la agricultura orgánica empezaría, o más bien ya empezó, a poner en debate qué es realmente la salud pública. La agricultura orgánica sería espacio para investigación de universidades. La agricultura orgánica aportaría a una ciencia, que ya no es una ciencia para el capital, digamos, para las grandes empresas que ya venimos diciendo, Cargill, Monsanto, la Bayer, sino sería una ciencia para la salud pública. La agricultura orgánica en sí, en general, es un espacio como tal de tejido social, ecológico, social, donde nosotros mismos como seres humanos ya no destruimos el ambiente. Empezamos a aportar a la biodiversidad. Sí, donde la agricultura más bien sea un potenciador ecológico. Exacto. Más bien invite a nuevas especies, más bien recupere corredores biológicos, recupere zonas boscosas, zonas protegidas, aumente la diversidad de alimentos tan necesaria para la calidad del cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de que esto debería implementarse, en nuestra opinión, esto debería implementarse. Sin embargo, como decíamos, ¿cómo es posible? Román Macaya, dueño de una empresa venenera y también director de la Caja. ¿Cómo es posible que los partidos políticos tradicionales como Liberación Nacional están llenos de dueños de empresas monopólicas y monocultivistas de este país, grandes dueños de la caña de azúcar, que ha destruido hectáreas de bosque en este país? Álvarez de Santi, demandado por indígenas en Panamá por acaparamiento de tierras para la producción de monocultivos. Álvarez de Santi, candidato presidencial, tiene un juicio que perdió en Panamá por acaparamiento de tierras. En la tormenta Nate, la empresa de Álvarez de Santi puso a trabajar a los trabajadores en plena tormenta. Un candidato presidencial, ¿verdad? Dueños del café, los Arias Sánchez, históricamente los dueños del café. Entonces estamos hablando que la élite criolla de este país, la élite que ha destruido al campesinado, que ha destruido las zonas rurales, que ha destruido la posibilidad de que este país se construya más democráticamente, con una distribución de la riqueza más decente, más digna, es también la responsable de todos estos problemas de salud pública aquí en este país. O sea, hay que ponerle nombre. Los que van de candidatos presidenciales son los responsables de esto que estamos hablando. Los que son directores de la Caja son responsables de esto que estamos hablando. Entonces uno no le puede pedir, no le podemos pedir a las direcciones institucionales que por favor apoyen a la agricultura orgánica. No, es que hay que sacarlos del poder. Es que tienen que salir del poder, que otra gente asuma el poder, otra gente más democrática, movimientos populares, movimientos organizados empiecen a tener una influencia en las instituciones. Si esta gente sigue dominando las instituciones públicas, probablemente el cambio no venga. No va a venir de José María Figueres el cambio, no va a venir de Álvarez de Santi, no va a venir de Rodrigo Chávez, personaje del Banco Mundial responsable de todas las políticas agrícolas en América Latina y en el mundo desde 1970. O sea, hablemos con las cosas más claramente, porque si no, no vamos a salir de este problema, ¿verdad? Que padecen nuestros familiares, que padecen los barrios, que padecen nuestras zonas rurales. O sea, es un problema realmente grave, que es necesario que se hable fuerte en las universidades públicas. Pero si las universidades públicas están llenas de gente del PAC, que metieron a Román Macaya, director de la Caja, no se va a poder hablar en las universidades de estos problemas, porque vamos a tocar intereses. O sea, hay aquí que empezar a desentrelazar quién es quién. ¿Quién está del otro lado de la agroindustria y quién está del lado de una nueva agricultura? ¿Quién está del lado de destruir monopolios y quién está del lado de una nueva economía repartida y diversa en pequeñas parcelas campesinas, ¿verdad? De hecho, recuerdo un poco lo que dijo Figueres, creo que fue en enero de este año. Figueres le hicieron una entrevista del tema agrícola, exactamente. Dijo, ¿qué va a pasar con las piñeras? Figueres dijo, yo no voy a tocar las piñeras. No, o sea, obvio. fue el primer tema que dijo, y así lo dijo claramente, ya ni siquiera fue escondido.
O sea, ya ni siquiera fue como tras bambalinas, así, tras todas las cámaras, digamos, sino que lo dijo, las piñeras no se tocan y el tema agrícola va a seguir igual. Pero ¿qué significa no tocar las piñeras? Ya usted lo decía, es seguir con el monocultivo, con la destrucción de tierra, con la destrucción de la deforestación, porque además no solo es la tierra la que le dan el agua, le dan la electricidad, le rebajan el IVA, le rebajan impuestos. Sí, hay países en África, hay países en África que le han regalado a la Fundación Gates hectáreas, millones de hectáreas a la Fundación Gates. ¿Cuándo le han regalado a los pequeños campesinos hectáreas así? Ningún gobierno. ¿Cuándo? Entonces, ¿verdad? No podemos demostrar la capacidad que tiene el modelo de la agricultura orgánica cuando tenemos encima todo el peso de la agricultura industrial, acompañada además por fitosanitario del Estado en este país, que pone una normativa a la agricultura orgánica que hace imposible para los microcampesinos, las pequeñas parcelas, las pequeñas finquitas, llevar adelante todo el reglamento. O sea, hay una colaboración institucional, hay un entramado estructural que hace posible que esto sea. Hay que empezar a tocar ese entramado institucional. Este tema se nos puede extender hasta horas. Podemos empezar, les recomendamos este librito que andaba Oscar por acá, Rob Wallace, Grandes Granjas, Grandes Gripes, con muchos estudios, grandes referencias de cómo las gripes se producen en el modelo de la agroindustria. Y también este libro lo usó, lo que decimos ahora, Alberto Garzón, el ministro de Consumo de España, que ya emprendió una lucha contra las grandes granjas. Esto ya también es institucional. Algunas instituciones se han dignado, han tenido la dignidad de empezar una lucha contra la agroindustria, porque da mucho miedo, ¿verdad? Sí, le da miedo hasta a los profesores universitarios, le da miedo a candidatos presidenciales. Nosotros nos quitamos ese miedo porque estamos en el campo, porque estamos produciendo alimentos, entonces se siente. Escuchamos a los campesinos, el precio de la urea, el precio de no sé qué, el precio de los fertilizantes. Me enfermé de los riñones por los venenos. Yo conocí la historia del nemagón, como nos dice la gente. O sea, la agroindustria ahorita está desalojando gente entera para profundizar el monocultivo, las piñeras, atacando poblaciones indígenas en este país. O sea, hay que empezar una batalla contra la agroindustria. Esto es abiertamente, hay que decirlo así. Estamos en batalla, estamos en guerra. Yo siento que ellos lo saben, nosotros no. ¿Verdad? Hace rato nos están matando, hace rato dominan los alimentos, dominan las tierras, y nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Es más, los votamos de presidentes. Entonces, el panorama es bastante desolador. O sea, el panorama no da esperanza, no hay movimientos políticos fuertes en este momento, no hay organizaciones científicas unidas promoviendo ahorita esto en este país, un nuevo modelo agrícola. Nos sentimos solos hablando de esto. Sin embargo, la idea del podcast es dejar esto ahí. Ojalá se nos unan profesionales, nos aporten datos, nos aporten discusión. Si no están de acuerdo con algún punto, que nos lo compartan, que lo debatan, que lo publiquen, que lo critiquen, ¿verdad? La idea aquí es expandir el debate y hacer más visible la problemática. Sí, yo quisiera, tal vez, para ir cerrando nada más, decir que con estos datos y con todo lo que venimos hablando, hay que tener en cuenta de que si bien tenemos una pandemia como el coronavirus, la pandemia no es esa. La pandemia es todo esto, es la agroindustria, es todas las políticas públicas que no se dan o que sí se dan a favor de la agroindustria. Y no, invitarlos a construir Suelo Fértil en todos los sentidos y que se unan a este podcast, como dijo Álvaro, a criticar, a comentar, a tener comunicación y empezar un movimiento agrícola campesino que es totalmente necesario, no solo por nosotros que tenemos una pequeña parcela acá, sino por la salud pública, por todo esto que venimos hablando de que la salud pública es un derecho y que realmente debería ser respetado, y para ser respetado se ocupa la agricultura orgánica, la biodiversidad y todo en sí la lucha contra la agroindustria. Nos vemos en un próximo episodio. Claro, matas medicinales, acá tengo. ¿Y si armamos un escuadrón de semillas?